bien, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, que nos trae todo el análisis así, una lucha infranqueable con la tecnología, con el sabotaje de la clase política. Pero aquí está, para hablarnos de la crisis política 2023, segunda parte, que se cierne sobre el tricolor de Colombia en este momento. Álvaro. Hola a todos. Bueno, una disculpa pues porque ha sido pues una labor titánica conectarse hoy. Porque tengo algunos problemitas con el router, lo tienen que cambiar, el de la compañía de internet, toda esa locura mejor dicho. Pero bueno, de locos la cosa, pero al fin pudimos haciendo una cosa y otra. Bien, em, retomando el tema que nos ocupa, desde la semana pasada que iniciamos con todo este cuento y toda esta historia de novela. Historia turbia. Turbia, sí, respecto de... vamos a hacer un recordatorio rápido, ¿no? Respecto de unas chuzadas que se hicieron desde el Chocó a dos empleadas de Laura Sarabia, la jefe de gabinete del presidente. Luego las chuzadas se hacen desde el Chocó. Las chuzadas se hacen desde Bogotá, como si los teléfonos de estas dos señoras que están en Bogotá estuvieran en el Chocó y que tienen que ver, o sea, cruzaron esa vaina de una forma de que aparecieron esas dos mujeres, una la niñera de esta señora y otra una auxiliar del servicio doméstico. Aparecieron estas señoras como si fueran con unos alias de esa organización criminal que opera en el Chocó, y como si ellas pertenecieran a esa organización. Cuando se va destapando todo el asunto... Pero las señoras estas están presas ahora o algo así, ¿no? No, cosa que se parezca, porque es que eso se cayó de su peso. Entonces viene la investigación de quién fue, quién ordenó las chuzadas. Entonces lo primero que sale es el señor fiscal a lavarse las manos y a decir que el gobierno está chuzando. Imposible, porque la interceptación, que se llama chuzada, la interceptación de un teléfono, no se puede dar sin la orden de un investigador de la policía, del CTI, que tiene, digamos, o ha recibido una información, como en este caso, que recibe una información de un informante confiable de él, que le entrega esos dos teléfonos y le dice que pertenece a alias La Madrina y a otra de ese enredo de esa organización criminal. Y entonces prácticamente el hombre tiene que pedir, ¿no? O sea, él directamente puede solicitar la interceptación, pero las escuchas las hace un técnico, no las hace quien las solicita. Pero para el solicitante tiene que acudir a la fiscalía, y la fiscalía a un juez de la República para que apruebe la interceptación. De lo contrario no se puede hacer. Obviamente que puede haber una labor mancomunada, ¿no? Con ciertos motivos posiblemente, ¿no? Raros, para que un juez de la República acepte la interceptación de un teléfono solicitada por un fiscal, no por el fiscal Barbosa, hay que entender eso, ¿no? Porque él tiene muchos fiscales en todo el país, por los que están dentro del entramado. Pero entonces luego viene digamos, una serie de sucesos, ¿no? En que hay un abogado que se llama Miguel Ángel del Río, que se dispone inmediatamente, es un abogado muy conocido en Colombia, se dispone a asumir la representación del patrullero, porque era el que aparentemente, ¿no? Posiblemente era el que lo iban a poner frente digamos, a la responsabilidad de todo ese asunto. Entonces, y él fue el Miguel Ángel del Río el que ha venido dando estas claridades que les estoy yo contando a ustedes, ¿no? Primero pasa por aquí, luego por aquí, luego por acá. Eso tiene un orden. No se hace así. Vamos a interceptar un teléfono, listo, ¿qué número es? Ya, interceptado, no. Bueno, nominalmente tiene ese orden, pero la verdad es que funciona
como acabas de decir. Vamos a intervenir un teléfono, me va a ver el número y tal. Ahí a la guachafita, ¿no? Sí, pero hicieron todo un entramado, ¿no? Desde cómo resultan estos dos números de una niñera de la casa de la señora Sarabia y una muchacha auxiliar del servicio conectadas con el Chocó, ¿Y ellas dónde interceptadas están? desde Parte del personaje, Chocó ¿dónde en están? Bogotá. Pero están presas. Ellas están... dos son empleadas. No, ellas están libres. Okay. Porque es que no había forma de vincularlas. O sea, eso se destapó y se volvió un escándalo porque tenemos una prensa. Es que no se sabe quién es peor, ¿no? Si la prensa digamos, del establecimiento de la oposición inteligente, que representa 3 partidos políticos de ultraderecha, o la prensa alternativa que se mueve a través de las redes sociales, que vuelve esto una cosa impresionante, con unos titulares, Petro estalla, Uribe no sé qué, o sea, son titulares que manejan de forma escandalosa, porque uno va a ver el contenido realmente de lo que están anunciando en los letreros que salen en el post digamos, del video o del en vivo, porque generalmente estos canales hacen esas transmisiones en vivo a través de YouTube y Facebook Live y bueno, y otras. Me imagino que TikTok también. Entonces uno cree que van a hablar digamos, con todas las, ¿no?, del tema que están anunciando en los letreritos. Resulta que no es tan así. Entonces no es tan explosivo, no es tan amarillista, no es tan escandaloso, pero lo vuelven una bola de nieve, ¿no? Y de eso se han aprovechado algunos congresistas y representantes a la Cámara de la oposición inteligente para emprender demandas contra el presidente, porque resultó implicado el embajador en Venezuela, y resulta que el otro borracho se puso a hablar con una periodista o pseudo periodista de una revista, Benedetti, sí, con una pseudo periodista que es tremenda opositora del gobierno. Y bueno, entonces que se supone que entraron dineros de dudosa procedencia, no sé, ¿no?, a la campaña de Gustavo Petro en la costa atlántica. Entonces, bueno, ya hay una cantidad de movimientos en eso. Están citados a la fiscalía Benedetti, que se fue para Turquía a ver el partido. Vamos a ver si vuelve. Luego Benedetti, como lo mostramos en el programa anterior, manda 2 tweets pidiendo disculpas y diciendo que la revista le había manipulado su información, los audios que él le entregó, le dio, ¿no? Bueno, cómo llegaron esos audios a la revista, con todas esas barbaridades que dijo, que él respetaba mucho a Laura Sarabia, que al presidente, que no, que bueno, que era un problema de depresión porque no le habían dado el puestico que quería, porque él no quería el de embajador, sino el de Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, por algo no se lo dieron, así de sencillo, lo lanzaron de embajador. Entonces, pues sí, él colaboró de frente en la campaña, acompañó a Gustavo Petro durante toda la campaña, la parte, digamos, fuerte de la campaña. Y eso, digamos, dentro del marco de esa apertura que él quiso hacer, ¿no? De venga, quiero abrir las puertas para que haya participación de todos, vamos a trabajar bien. Inclusive metió a Roy Barreras, cosa que a mí no me gustó mucho, pero porque sé quién es Roy Barreras, es algo parecido a Benedetti, que uno sabe que son camaleones, que han estado aquí, se acomodan para la foto, mejor dicho, se toman el tinto en todos los velorios para hacer amistades y viven buscando micrófonos, les encantan los micrófonos. Pero bueno, dentro de esa venga, vamos a tener una apertura, no vamos a hacer
un gobierno cerrado, limitado, porque si lo hubiera hecho, hubiera convocado solamente personas de la unión de movimientos sociales y partidos que se llama Pacto Histórico, únicamente de ellos. Entonces la oposición habría dicho que no, que eso es una dictadura, porque entonces no quieren sino ellos. Bueno, entonces se dio una apertura dentro de los liberales, dentro del partido de la U, dentro del ala de los conservadores que inicialmente declararon partido de gobierno, pero todo eso tiene un interés. Todo esto que está pasando tiene un interés que está centrado en las elecciones que vienen ahora en octubre de alcaldes, gobernadores y diputados, consejos y toda esa vaina. Entonces esas elecciones son regionales. Entonces, ¿dónde es que se maneja los fortines políticos, lo que se llama maquinaria? En Colombia, yo creo que en otras partes es igual, es el fortín más digamos, numeroso e influyente está en las regiones. Y las regiones son manejadas por caciques políticos que tienen su gente, que no presumiblemente compran votos, como mostramos en el video pasado de cuando estábamos hablando de la campaña del sí y del no, en que decía el jefe de campaña que la costa no les había quedado, no habían tenido que gastarse un peso en la costa porque se habían metido el cuento del castrochavismo allá, o sea, que allá no les había costado dinero, o sea, que en otras regiones del país todas las mentiras que quisieron meter alrededor del proceso de La Habana sí les costó dinero para que la gente votara berraca por el no. O sea, ese fue un oso mundial, porque Colombia, estando metida dentro del proceso de paz, que es prácticamente un imposible como el que se está viendo ahora, prácticamente un imposible con la guerrilla más vieja del mundo, las FARC, por primera vez ya sentados de una manera más seria, 8 años prácticamente le costó al presidente Santos esos diálogos con esta gente para llegar a acuerdos y suscribir un acuerdo final, y le pide al pueblo que lo avale mediante un referéndum. Él no necesitaba hacerlo de esa manera, pero se le antojó, se le ocurrió pedirle al pueblo mediante un referéndum popular que dijera sí o no quería el pueblo que se firmaran los acuerdos. Entonces para eso hubo campañas, campaña por el sí, campaña por el no, pero la campaña del no definitivamente dicha por el mismo asesor, o sea, el que estaba delante de esa campaña, un señor de apellido Vélez, dicho por él después que ellos habían hecho una cantidad de maromes para que la gente votara berraca y votara por el no. Entonces al mundo entero la información que salió es que en Colombia el pueblo no quería paz, que quería continuar con la guerra. Entonces de la misma manera se manejan las campañas. Pero mire, es que hay una cuestión curiosa. Hoy estaba pensando precisamente en eso, porque después de todo este enredo, ¿no? de turbio, de la niñera, de las chuzadas, de los audios de Benedetti, de la salida del país de Benedetti, de la mamada o echada para atrás, la reculada de Benedetti, con el asunto al decir que no, que es que él estaba borracho y que estaba muy sentido porque no le dieron en el gobierno lo que él quería, entonces borracho habló borracho y dijo bestialidades. Entonces, de todas maneras, el presidente le dice, listo, yo le acepto las disculpas, pero tiene que presentarse en la fiscalía, digamos, como decir algo así como a descargos, ¿no? A que aclare lo que usted dijo, de todas maneras, si eso no es cierto. Y de paso, se inicia una investigación profunda sobre todo lo que tuvo que ver con la administración de la campaña del presidente, que entre otras cosas, quien estaba al frente de las finanzas de esa campaña, él es el hoy presidente de Ecopetrol. Entonces, en medio de todo este respecto del polígrafo donde llevaron a la niñera y es que son cosas descabelladas, o sea, ¿no? Petro estaba en el Brasil y los otros estaban haciendo aquí de las suyas. Y entonces se arma también un escándalo porque dijo que es que yo me sentí que me llevaron a la fuerza, y eso lo hace la periodista que todo el mundo conoce en Colombia, la pseudoperiodista del Pasquín, ese. Entonces, bueno,
con todo este enredo resulta que tenían que llamar a un oficial que es teniente coronel, o era teniente coronel de la policía, encargado de la seguridad de la Casa de Nariño, y hay unos enredos ahí de tamaño mayor en que el hombre termina presuntamente suicidándose. Un día antes de tener que comparecer en la fiscalía, llamado por ese asunto. Y hay en eso un enredo también denunciado por él mismo, porque alcanzó a hablar con el abogado del Río, que también quiso asesorarlo a él, ¿no? Alcanzaron a conversar y le dijo que le comunicó que él había sido amenazado. Está todo por verse porque no ha salido el dictamen de medicina legal para establecer si fue realmente un suicidio o fue que lo suicidaron. De todas maneras, todo esto se ha aprovechado para decir que es que lo querían callar, ¿no? ¿Quiénes? El gobierno. O lo quería callar quién, ¿no? Es que ahí es donde está el asunto. ¿Quién era el interesado en que el coronel hablara? Pero es que eso no era un caso de una cosa inmensa, gigante, el hecho de que hayan llevado a una persona a un polígrafo. Ahora, esta señora Saravia podía ordenar legalmente, podía pedir al CTI, a la fiscalía, que le intervinieran el teléfono a su empleada. Eso lo puede hacer desde Bogotá con toda la legalidad. No lo hizo, sino que saltó el asunto por otro lado, se fue hasta el Chocó, se armó el enredo con esa organización criminal, les suplantan a las personas y les incluyen el teléfono de ellas. Mejor dicho, toda una novela en la que la oposición ha estado a manteles, ¿no? Con todos los enredos. De todas formas, yo pienso que el presidente de esto va a salir bien librado, como siempre ha salido bien librado, porque es que como sale Petro, todo el mundo bien librado de los escándalos políticos en Colombia, no. Sí, puede ser, ¿no? Pero digamos a Petro especialmente, ha sido un hombre que desde que se reinsertó del M-19 y entró en la política, ¿no? Como senador en el gobierno de Uribe, entre el 2002 y el 2010, él adelantó una serie de investigaciones del Congreso que se conocieron como la parapolítica. O sea, todos los enredos de las convivir de los paramilitares y de todo esto, especialmente en la costa atlántica. Eso llevó a la cárcel al 30% de los congresistas que eran auxiliadores o habían sido auxiliadores, de alguna forma habían tenido conexión con todo esto. Pero ahora, como viene Mancuso y hace las declaraciones que hizo ante la JEP, Justicia Especial de Paz, y cuenta unos horrores, o sea, el país ya sabía algunas cosas de las masacres, del Aro, de una cosa, de la otra, todo lo que se hicieron, y bueno, todo ese enredo, y de los nexos de los paramilitares con el ejército y la policía, eso se sabía, y con el DAS, porque ya se había hablado sobre ese tema, se venía hablando hace mucho tiempo, pero todas esas investigaciones iban quedando en la gaveta, y como al otro lo echaron para Estados Unidos y lo encarcelaron allá, entonces como que tapemos esta vaina aquí y dejemos que pase el ruido. Pero resulta que el hombre se acoge a la JEP, o sea, pide ser acogido por la JEP, y la JEP le acepta su testimonio, y si aporta cuestiones nuevas, entonces lo incluyen dentro de la JEP, cumpliendo su condena en Estados Unidos. La condena que tiene que cumplir en Colombia no sería tan dura. Entonces es cuando comenzamos nosotros a saber, y todo esto ha pasado esta semana. Comenzamos, con Mancuso nos enteramos, que fueron 3 días, el tipo hablando en la JEP, 8 horas diarias. Por ejemplo, de que en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, a un lado y al otro hay fosas comunes
con más de 200 cadáveres aparentemente cada uno, han sido dados por desaparecidos. ¿Quiénes son los muertos? Guerrilleros, no, perfilados. El hecho de creer que puede ser auxiliador de la guerrilla era una sentencia de muerte que recaía sobre campesinos y sobre habitantes de las distintas regiones, porque no fue solamente ahí, sino en muchas otras partes. Y habló de la existencia de unos hornos crematorios donde desaparecieron muchos cuerpos porque les dieron la orden. ¿Desde dónde salió la orden? ¿No? Les dieron la orden de que tenían que desaparecer los cuerpos porque toda esa arrume, digámoslo así, toda esa cantidad en algún momento podía filtrarse y generar un escándalo, porque eso es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ¿quiénes eran los más interesados en que Mancuso no hablara? Por eso lo echaron para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al hablar prende lo que llamamos aquí el ventilador y empieza a salpicar a todo el mundo, y el hombre efectivamente ha dado datos. Es más, en estos días pasados encontraron una de las fosas comunes en la frontera al lado de Colombia, y ya hay arreglos con el país de Venezuela para que dejen entrar al CTI y Mancuso diga en qué lugar se encuentra la otra. Entonces todo esto lo han querido tapar con la niñera, ahora con el escándalo del suicida, o el aparentemente suicida, y lo han querido pues como que el país voltee a mirar para otra parte, la gente, porque la gente vive a vida del enredo, ¿no? De la francachela, y deje de mirar hacia esto que está pasando. Entre eso llega el fiscal de la CPI, de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, del que hablamos en el programa pasado, y se entrevista con el presidente, se entrevista con el fiscal, con algunos altos cargos del gobierno, entre esos el ministro de Defensa, y anuncia que la CPI tendrá en la JEP una oficina permanente. Entonces, con la finalidad de que las investigaciones que han venido engavetadas y que no se han llegado a ninguna parte comiencen a rodar. Entonces caen los primeros 6 altos militares con orden de captura por su participación con las paramilitares, y empieza a moverse la cosa, ¿no? Empieza, digamos, el fiscal como a tratar de dar resultados. Con la CPI la cosa es a otro precio en estos países, ¿no? En Rusia, ¿no? Sí, entonces a mí me parece que de todas maneras esto de la Corte Internacional y todo eso, pues es más parafernalia que otra cosa, ¿no? No tienen mucho movimiento. Bueno, eso, ¿no? Son efectivos en países como los nuestros, tercermundistas, pero pensar en que la Corte Penal Internacional le imponga una orden de captura a Putin, eso es para morirse uno de la risa. Sí, no, eso es hacer el oso. Entonces, pero aquí sí les da resultados. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Entre todo este engranaje de enredos que los hemos pasado hacia la carrera, porque en el programa pasado nos fuimos más despacio con el asunto. O sea, los que quieran enterarse un poco más amplio de las cosas, en el programa anterior lo hicimos de una manera más lenta, estamos haciendo un repaso rápido. Todo esto contribuye a que en Colombia haya un ambiente enrarecido, pero del que con seguridad, vuelvo y digo, el presidente va a salir fortalecido, porque es bueno que investiguen de una buena vez por todas su campaña para que no sigan existiendo esas susceptibilidades, o es o no es, ¿no? Y hay una cuestión, ¿no? A ver, yo creo que en Sudamérica no tenemos una verdadera identidad de lucha, de ninguna clase, ni por la derecha ni por la izquierda. Y no la hay porque las costumbres y las tradiciones de los pueblos originarios en Sudamérica, y estoy hablando de toda Sudamérica, fueron infiltradas por costumbres y tradiciones de los europeos. Entonces aquí no existía, aquí habían monarquías, digámoslo así, si se quiere usar el término, pero no existía la figura del monarca como existía allá,
sino eran los caciques de las diferentes tribus o sociedades indígenas que existían a lo largo en sus culturas. ¿Qué se nos viene a nosotros en medio de todo esto, no? Ideologías, el neofascismo, el neoliberalismo, que es ultraderecha, el que tiene mucho que ver sí, pero con... la izquierda española tampoco tiene mucho que hacer. La derecha tampoco, o sea, es que a mí lo que no me gusta de la derecha es la hipocresía. ¿Por qué? Pero la izquierda también es hipócrita, Álvaro. Sí, o sea, sí. No. A ver, yo creo que es como, va siendo como ahora en Colombia, en España, en todo el mundo, de decirle las cosas como son y de agarrar la vaina como es. No existe ninguna ideología política ya. A la gente lo que le interesa es el dinero. Ahí tiene usted a España con un gasto público que supera su ingreso per cápita y que vive endeudada para sostener ese gasto público, y lo mismo van a hacer los unos y los otros, sean de derecha o sean de izquierda, y lo mismo pasa en Colombia. La prueba de que lo mismo pasa en Colombia es que de todas maneras Gustavo Petro hizo un trato con Benedetti y lo tuvo en la campaña. Ahora, que Gustavo Petro sea un tipo muy inteligente y lo haya sabido ubicar y encerrar al ratón de laboratorio que es Benedetti, bueno, listo. Sí, eso se le reconoce, pero es la misma vaina. Es lo mismo. Si no fuera lo mismo, pues no lo había llamado a relación ni lo había tenido que usar en la campaña. Es que... Sí. ¿Tú te acuerdas de unas imágenes que te pasé que son en caricaturas, que son dos? Sí. ¿Están por ahí? A ver. Bueno, el caso que es que lo que es muy incomprensible en todos estos pueblos es cuando nos convencieron de matarnos entre nosotros. O sea, uno dice, bueno, España agarrada con con Francia, con los musulmanes, o con Francia, o Francia con el uno, Rusia acá, Italia con las guerras entre países. Pero es que nosotros tenemos guerras internas. El enemigo de nosotros no está fuera de las fronteras en Sudamérica, sino dentro de las fronteras. Y eso pasó en Perú, en Venezuela está pasando, en Colombia no ha dejado de suceder, en Uruguay también, en Argentina, en Chile. O sea, es como una plaga esa vaina. De que el enemigo está dentro de las fronteras nuestras con los mismos connacionales. Entonces, ¿quiénes son los que manejan los hilos de esas guerras internas de la que se nutren para hacer sus negocios? O sea, sus conquistas territoriales las hacen dentro del mismo país, arrebatándole la tierra a otros connacionales, ¿no? Entonces, no es que vamos a conquistar las tierras del otro país, sino venga, le conquistamos las tierras a los campesinos para armar sus fortines de terratenientes con una infinidad inmensa de hectáreas. Entonces, todo eso ha generado una guerra porque el pueblo, que es el que es convidado a votar por estos, o sea, cuando en Colombia eran los dos partidos, liberal y conservador, el enfrentamiento era entre dos facciones. Ahí tiene usted la caricatura ya. Listo. Dos facciones muy bien definidas. Entonces, en esas dos facciones bien definidas estaban los conservadores, que eran la ultraderecha, ¿no? Los tradicionalistas, los de las buenas costumbres y la defensa de la familia y los cócteles y la gente pupi, la gente de bien, ¿no? El resto era la guacherna, el pueblo. Y estaban los liberales, que se supone eran los progresistas. Para ese entonces, matar a un liberal no era pecado, decían algunos prelados, porque no tenían alma, sencillamente porque veían que el liberalismo propendía por los derechos de todos. Es que hay una cuestión aquí interesante, yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo
con ciertos temas, ¿no? O ciertas ideologías que pululan en la sociedad, como el lobby gay y todas estas cosas. Puedo estar o no estar de acuerdo, pero lo que sí no puedo interferir ni intervenir es en los derechos que tienen todos, o tenemos todos. Porque en Colombia no hay una cédula de ciudadanía para LGTBI, otra cédula de ciudadanía para conservadores, otra cédula de ciudadanía para liberales, otra cédula de ciudadanía para ateos y otra para creyentes. No, es la misma cédula de ciudadanía y en cuanto al Estado, los mismos derechos. Entonces, desde que se terminó ese Estado confesional, en que la hegemonía era estrictamente por parte de la iglesia y tenían que ser los lineamientos por ahí, porque todo lo demás era condenable. Entonces se abrieron puertas para que, hombre, si usted es creyente y es fiel y firme en sus cosas y va a misa o va al culto allá con los protestantes o lo que sea, hágalo, pero respete al que no lo hace. Y el que no lo hace, respete al que lo hace. O sea, es una cuestión de respeto, ¿no? No podemos seguirnos matando porque usted y yo pensamos diferente. Entonces, la solución a esto es que yo tengo que fulminarlo a usted y a todos los que piensan como usted. O sea, la gente que lo rodea, que lo circunda. Por eso se vinieron en fallidos procesos de paz en Colombia. Y genocidios como el de la UP, un partido político completo que lo acabaron, más de 2.500 muertos. ¿Quién lo acabó? ¿No? Entonces, se genera todo este movimiento guerrillero con ideologías foráneas. Se genera todos los movimientos de la ultraderecha neofascistas con ideologías foráneas. Se trata de manejar el país. También es una ideología foránea. Sí, exacto. Se trata de manejar las políticas públicas y la economía del país sustentados en acuerdos y ensayos foráneos como el neoliberalismo. Entonces, de auténticos nosotros como si no es el neoliberalismo, ¿cuál es la alternativa? No, la estratificación tampoco es la alternativa, porque es que esa es la otra parte que no es. ¿Por qué no llegar a un equilibrio? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la razón, Miro? Por ejemplo, en Colombia, las empresas públicas. ¿De quién son las empresas públicas? ¿Por qué las llaman públicas? Porque son del pueblo. ¿Quiénes las construyeron? Empezaron con pico y pala los abuelos y los bisabuelos y los tatarabuelos a construirlas. Aquí estoy viendo el letrerito al fin, me apareció acá, que dice: el problema de la izquierda. En el fondo estamos por lo mismo, pero innumerables matices nos separan. Esa es la izquierda, ¿no? Los ideólogos, y la ventaja de la derecha, o sea, ese es el problema de la izquierda, y la ventaja de la derecha es que innumerables matices nos separan, pero como en el fondo estamos por lo mismo, y aparece el dibujito con una bolsa de dinero. O sea, ellos se arreglan en los clubes y en esto. Pero bueno, para continuar. Entonces, las empresas públicas, ¿qué pasa? Con la izquierda, o sea, yo creo que es un sofisma pensar que a la izquierda no le gusta la plata. No, sí, pero digamos, no nos distraigamos en ese tema exactamente, porque hasta ahora la izquierda es gobierno, ¿no? Y ha sido oposición y ha sido guerrilla. Es que, y todo por la plata. O sea, es decir, el punto que yo quiero plasmarte es el siguiente. El problema es que Uribe, digamos, lo que quieras tú pensar del gobierno de Uribe. Algo bueno debió haber en el gobierno de Uribe, como cosas buenas habrá en el gobierno de Petro. El problema es que el gobierno que sigue, no toma en cuenta lo bueno que hizo el otro gobierno. Y la oposición es precisamente oposición. ¿Y qué significa oposición? Pues que se opone. Tú dices la oposición inteligente, pues es que está estratificado todo para que se oponga. Y cuando es la oposición de izquierda, también se opone. Y es que eso es lo que tiene jodido el sistema político en el mundo. Porque no debían oponerse, debían era trabajar por las cosas buenas, sea el que sea que esté arriba del puesto o no.
Porque no les Exacto, importa, porque al declararse... no les importa el bienestar del país ni el bienestar del pueblo. Les importa es su maldito ego y llenarse los bolsillos de plata, sean de izquierda o de derecha. Ah, es que este gobierno sí hizo no sé qué. ¿Y qué? ¿Y el otro gobierno no hizo nada positivo? No puede ser. Entonces, cuando abandonen esas posiciones estúpidas y de verdad trabajen en pro del bienestar y entiendan que una obra que comenzó el gobierno pasado, que hace bien para el pueblo, un presupuesto, unas políticas, unas reformas que hacen bien para el país y las continúen en lugar de revolcar todo cada 4 años, pues las cosas van a cambiar, porque es que 4 años no son nada para la continuidad. Bueno, pero Ignacio, sistemáticamente ha venido sucediendo eso. Lo que pasa es que, digamos, ¿qué es lo que llaman polarización? Unos aquí y otros acá y no se ponen de acuerdo. ¿Quién atiza esa polarización y la magnifica? La prensa, el periodismo. ¿De qué forma? Los que manejan la información. Por algo en Colombia hemos tenido 22 presidentes periodistas. Entonces, ¿de quién son los dueños los grandes medios de comunicación? Del establecimiento, de los grandes potentados en este país, los que manejan el billete. ¿Cuál es el enfrentamiento hoy en día? Que las redes sociales les han quitado esa hegemonía. Sí, pero ¿qué están haciendo los de las redes sociales? La misma vaina, sembrando odio y discordia. Sí, exacto. Entonces, que en eso yo no estoy de acuerdo porque es atizando el fuego, porque estos de las redes sociales están bien interesados en la monetización de sus canales. Entonces, entre más gente traigan con el titular, más likes tienen y de esa forma, pues, hay unos que son serios, informan, no vamos a decir nombres aquí, pero hay unos que están haciendo un trabajo muy bueno, pero hay otros que definitivamente son pesados, tan pesados como los del otro lado. Entonces, terminemos con lo de las empresas públicas rapidito, en este sentido. Durante los 16 años del Frente Nacional, en que eran 4 años de liberales, 4 años de conservadores, así sucesivamente por 16 años, o sea, 4 y 4 periodos de 4 años, entraban los empleados públicos del gobierno que ganaba, del partido que ganaba el gobierno, y los que estaban en las empresas públicas salían para darle paso a los nuevos. ¿A qué entraban? A robar. A llenarse los bolsillos de plata, a robar. Entonces convirtieron todas las empresas públicas y las empresas, las notarías y todo lo que tenía que ver con servicios públicos, los convirtieron en una cueva de ladrones. Lo digo porque yo estuve muchos años nacionalizando mercancía en puertos de Colombia cuando era un estatal. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? En lugar de haber, digamos, purificado esa corrupción, Ferrocarriles Nacionales, por ejemplo, se los tragaron. Y acabaron solo con investigado el por eso. en Colombia, que sí. Acabado. Sí. No se comieron los rieles porque estaban distribuidos por todo el país, pero sin embargo hay tramos donde se robaron inclusive los rieles. ¿Cómo sería de distinto el desarrollo industrial de Colombia? Y no solamente el industrial, sino el desarrollo económico, cómo se beneficiarían algunas poblaciones, cómo sería el desarrollo cultural si no se hubieran comido el tren. Exacto. Entonces, ¿qué era el tren? Empresa privada, pública. Entonces, en vez de haber purificado eso, metido a la cárcel a más de un feliz de estos ladrones que entraban a robar a 2 manos, entonces nos vienen con la solución. Yo se lo pinté una vez a un chofer hablando en un bus de servicio público y le decía, bueno, venga, le explico cómo fue esto más o menos. Haga de cuenta que este bus que usted viene manejando, ese bus es una empresa de servicio público, o sea que los dueños del bus son los pasajeros que venimos en él, ¿no? Pero que la empresa necesita un operario, que es usted. Y necesita una administración el bus para que tenga buenas llantas, la pintura esté de acuerdo, la cojinería no esté desbaratada, el bus esté limpio, cuando la gente se sube en las mañanas el bus esté barrido, porque por la tarde ya esté sucio, pero por lo menos en la mañana esté limpio, funcione adecuadamente, y para eso los dueños
pagan el servicio, que es el pasaje. Traducido a las a empresas de acueducto, por ejemplo, usted paga su recibo del agua por el servicio que le están prestando porque la empresa tiene gastos de funcionamiento. El bus, la buseta, tiene gastos de funcionamiento. Mecánicos, llantas, todo esto, gasolina. Entonces, supongamos que usted, el que es el que la maneja, usted ya se está robando la mitad de los pasajes que cobra a los usuarios de la buseta. Ya tiene usted su negocio ahí, la coima, ¿no? La administración de la buseta, que son nombrados por el gobierno, entonces también hacen torcidos en los insumos de la buseta, o sea, cuando van a comprar repuestos, cuando van en todas partes ellos están sacando lo que llamamos aquí coimas, ¿no? Su dinerito para echarse al bolsillo. Y todos contentos, pero la buseta viene de para abajo, en deterioro, las llantas están lisas, los asientos están desgarrados, eso no lo barre nadie, el chofer maneja como se le da la gana, como si llevara cerdos ahí, la porquería, el deterioro, la dejación total, ¿no? Y para que le paren en el paradero que usted necesita bajarse, hay que arrodillarse y rezarle al chofer y a lo mejor decirle, venga, yo le doy una contribución para que usted por favor me deje, no me lleve 10 o 15 cuadras después, o le pare donde usted necesita subirse. Todas esas cuestiones. Entonces viene la solución, ¿no? Y nos dicen a los colombianos, bienvenidos al futuro. Y ahí empezó la cosa, ¿no? Entonces vamos a privatizar las empresas del Estado para que se acabe el clientelismo, para que se acaben las corbatas, que eran los que buscaban los puesticos para ganar plata y no hacer nada y robar. Vamos a arreglar esta vaina y se la vamos a entregar a los privados. Entonces, póngale, yo le decía al conductor, le decía, ahora vamos a cambiar los papeles. Yo soy el Estado y usted es el privado. Entonces yo como Estado vengo y le digo a usted como privado, le digo, venga, yo le vendo esta buseta. Entonces usted la mira y dice, no, pues, que no tiene llantas, la cojinería está hecha una nada, los vidrios rotos, toda cochina, la pintura está hecha un desastre, el motor está fallando, echando humo, hay que reparar. ¿Qué quiere que yo haga con eso? No, yo se la vendo a usted para que usted la administre, la arregle y yo le presto plata para que usted acomode la buseta y la ponga funcional. Ah, ¿y cómo le pago yo eso? Vía tarifa. Entonces, finalmente, vendieron las empresas públicas que le pertenecía al pueblo y fueron pagadas con la plata del pueblo. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con la empresa de aseo en Bogotá cuando este señor fue alcalde. Los contratistas particulares que tenían a cargo el aseo de Bogotá, que se lo entregó Pastrana cuando estaba de alcalde en Bogotá, ellos habían adquirido los vehículos de recolección de basura vía tarifa, o sea que esos vehículos le pertenecían era a la ciudadanía, no a ellos, y sin embargo los guardaron en parqueaderos y no los quisieron sacar, y ese fue el colapso de 3 días de basuras en Bogotá, eso lo habíamos visto antes, pero el tema es que de toda esta crisis política que está viviendo en este momento Colombia, este nuevo escándalo, otra vez otro escándalo político como en cualquier parte del mundo, pues tiene que ver con lo mismo de siempre, y es con la corrupción, con el asomo, listo, se vislumbra que puede ser una distracción para que no se hable, para que no se encuentre, para que se tape lo de Mancuso. Perfecto, está todo. Y otras cosas, ¿no? Porque no solamente eso. Y otras pero cosas. Es más, ya le tiraron, perdóname, ya le tiraron otro hueso al ruedo para ruñir, ¿no? Entonces, después de haber engavetado el asunto y darle vueltas y vueltas y vueltas, porque la campaña de Oscar Iván Zuluaga, el candidato de Uribe en el 2014 que enfrentó a Santos para su segundo periodo, se supo desde entonces que a su campaña había entrado dineros de Odebrecht, ¿no? 1.600 millones que aportó Odebrecht a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y luego viene el escándalo, ¿no? Y entre esos también
estaba metido Duque, que acompañó a Brasil a esas conversaciones de acuerdos, pero lo engavetan. Pero ahora como se necesita presentar resultados, entonces ya salió la fiscalía a decir y a imputar a Zuluaga después de todos estos años, del 2014 al 2023, estamos 9 años después, a imputar a Zuluaga y al hijo de él que estaba manejando la campaña por cargos penales de corrupción por el asunto de Odebrecht a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque necesitan resultados. Entonces, ¿a quién tiramos? A ver, a este, ¿no? Como está preso Sabas Pretel, como estuvo preso la Gis Medina, como murió Samuel Moreno en la cárcel, como está preso todavía Uribito, del escándalo de... ¿Cuándo sale Uribito? Del ingreso seguro. ¿Quién sabe? Pero entonces yo digo que sí tienen que ver en los asuntos, pero que han terminado siendo chivos expiatorios que con ellos han tapado muchas cosas. Y ahora el de turno es Zuluaga. Dígame usted cómo coger ese trompo en la uña, porque es que cuando Petro sale en la manifestación que hizo la marcha, que hizo que él participó de la marcha en Bogotá, que en todo el país salió una cantidad de gente en apoyo a las reformas del gobierno que se están tramitando en el Congreso, salen soberbiamente, por ejemplo, el presidente del Partido Conservador a decir: nosotros no nos vamos a dejar intimidar por marchas. Hombre, ¿a usted no le parece abusivo una vaina de esas? Es la primera vez en Colombia, que la CTG, o sea, todas las centrales obreras salen a marchar en apoyo al gobierno. Siempre lo han hecho pidiendo otras cosas, o sea, en contra del gobierno. Pero es la primera vez en la historia que todas las centrales obreras se unen para salir a marchar en favor del gobierno. Entonces, es el pueblo el que está saliendo a las calles, y él lo dijo en una locución que hizo, que tú dijiste que no se podía colocar acá porque tiene derechos de autor. Sí. Pero en esa no la locución, ¿no? Sino la nota del programa Exacto, sí, es que es de la presidencia, sin embargo, bueno. Entonces entonces Petro dice: estamos aquí reunidos, la carrera séptima y la Plaza de Bolívar a full, para pedirle respetuosamente al Congreso que apruebe las reformas por las cuales el pueblo votó. Y sí, se despachó contra la prensa, pero entonces después de que se despacha contra la... bueno, y sale Cepeda a decir: nosotros no nos vamos a dejar intimidar de marchas. No, pero cuando necesitan a ese mismo pueblo que está en las calles para que vote por sus candidatos, ahí sí, no, se toman la foto con la viejita mugrosa y con el niño cagado. Entonces, ahí sí no, y comen en el plato del pueblo. Pero cuando se trata de estas cosas, como ya en este gobierno no salen las marchas y sale la policía a sacarle los ojos a los marchantes y a molerlos a bolillo, entonces mire que no hubo ningún acto de violencia en esa marcha, ni en las marchas de la ultraderecha. Yo les digo oposición inteligente porque así mismo se declararon ellos, que ellos eran la oposición inteligente, y uno se muere de la risa de ver los personajes de esa inteligencia, ¿no? Entonces, en las marchas de los de la derecha tampoco ha habido violencia. ¿Pero por qué? Porque no hay quien atice esa violencia. O sea, no hay quien prenda la mecha de la violencia. Y eso es otro tema, ¿no? De lo que pasó en el gran paro nacional del 2021. Es otro tema. Pero cuando Petro se despacha contra el periodismo, la prensa, entonces salen a rasgarse las vestiduras. Por ejemplo, esta señora de esa revista de Pasquín famoso, a decir que la persecución y los amigos de ella te apoyamos y no sé qué, y bueno, y toda una parafernalia de decir que es que pobrecitos nosotros porque estamos siendo perseguidos, la libertad de expresión, la Filbo, ¿dónde está todo el mundo? Ayúdenos, el gobierno nos quiere tapar la boca. Llevan
30 años dándole palo día y noche a Petro, siendo candidato a la alcaldía, siendo congresista, siendo candidato a las 2 veces candidaturas a la presidencia, no pararon de darle palo y de llamarlo guerrillero y de insultarlo de 1000 maneras. Guerrillero de forma peyorativa, porque guerrillero sí fue, pero ya no es. Está la señora, la revista famosa, que no para de basta ya Petro y las portadas y el diablo y todo lo demás. Todos los santos días dándole palo. Entonces el otro no puede responder. Eso es como cuando una persona es noble, ¿no? Y se deja, y se deja, y se deja, y no dice nada. Yo tenía un compañero en el colegio que todo el mundo se la montaba porque era caribonito, y le cogían el trasero por debajo del pupitre y hacían lo que se les daba la gana con él, hasta que un día se levantó y le metió una trompada a uno de esos que lo tenía encimado. Y qué escándalo tan terrible, ¿cómo así? Que no tenía ningún derecho a amanecer con las pulgas en la jeta y devolverle al otro una gota de todo lo que le habían dado durante todo el año escolar. Eso mismo está sucediendo. Yo pienso que yo no estoy de acuerdo en la censura a la prensa, pero sí estoy de acuerdo en la ética de la prensa. O sea, no se puede mentir y desinformar impunemente. Tiene que haber una regulación para que el periodismo en general, sea de derecha, de izquierda, el que sea, ¿no? Youtuber o influencer o su canal de noticias por internet, lo que sea, tengan digamos, el acervo legal y cierto de lo que están informando, no desinformar a la opinión pública ni decir mentiras. Y si dicen una mentira, porque es posible, ¿no? Una información que recibieron que no confirmaron bien o que no estaba correcta, pues después se supo que era de otra forma, rectificar, con el fin de purificar un poco la ética del periodismo, porque es que definitivamente el periodismo va a terminar, es el que ha causado la información, es el que causa la locura mental de la sociedad. Y vamos a terminar en una tercera guerra mundial, porque es que eso no solamente aquí en Colombia, vaya, mírenlo en otros lados, la misma vaina. Lo de Rusia, Ucrania, cuánta desinformación no hay al respecto. Entonces, pues, no sé, Ignacio, ¿usted qué opina? Porque creo que ya estamos casi cerquita. No, lo que pasa con el periodismo es que la cosa es muy sencilla. El juez del periodista es el público. Entonces, la información, si no es veraz y si no tiene credibilidad, pues es el público el que juzga y sesga al periodista y no consume lo que el periodista produce. Eso es así de sencillo. Es el público. Eso es lo que debía pasar. Los gobiernos, ¿no? Por ejemplo. Espera un momento. Los gobiernos no pueden, ni deben, ni tienen por qué intervenir en los medios de comunicación. Deben dejar que digan y hagan las cosas porque se caen de su propio peso cuando no tienen ningún fundamento. Lo que sí puede hacer el gobierno es ir a lo legal y pedir que los periodistas presenten las pruebas de los hechos. De hecho, es obligación del periodista, si bien no revelar sus fuentes, sí presentar las pruebas, ¿no? Entonces es así de sencillo. Eso así se cae de su peso, ¿no? Es así de sencillo. Exacto, pero eso es lo que generalmente no viene sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices que es el público el que regula el periodismo, es cierto. Por ejemplo, yo no veo ciertos noticieros, no los veo. Cambio de canal. ¿Ya? O no escucho ciertos canales en internet de ciertos periodistas porque sé que lo que están diciendo tiene un sesgo que no me llama la atención y lo cambio. Yo lo censuro por ese lado, yo como público. Pero muchísima gente no lo hace. Y lo que hemos venido conversando hace mucho tiempo, y es que la mayoría de las personas, cuando tienen un celular en la mano, van para arriba, y se detienen en el titular y rara vez pasan al contenido.
Entonces es el titular el que los deja marcados acá y generalmente dan like, ¿no? O inician el video y 2, 3 palabras y lo cierran. Y eso ya les marca un punto al dueño del canal. Lo mismo pasa con la prensa, con las publicaciones escritas en las demás redes sociales, con el mismo Twitter. Porque es que Twitter, yo no sé, Twitter, ahora ya todos los presidentes y todos los gobernantes del mundo están gobernando por Twitter. O sea, ¿qué pasaría si se acabara Twitter? La locura. Porque entonces la prensa y todo el mundo se entera de lo que el presidente está pensando hacer aquí, allá, Biden o Trump o el que sea, porque tuitea. Y si usted se va a ver ¿qué es un Twitter? Es como un telegrama. Dice muy poco y no tiene un contexto. Se puede buscar el contexto, pero eso requiere interés y una labor que hacer para encontrar esos contextos. Pero la mayoría de la gente que va hacia la carrera no va a buscar contextos, sino se detiene, lee y continúa. Entonces, eso va quedando en la... Sí, pero ese ya es un problema del pueblo. En el pueblo. Es decir, el pueblo, sí, pero ese es el problema. Manipulable. Y eso es lo que es el pueblo. Por eso es que les da tanto resultado los fake news y las posverdades. Los fake news son las noticias falsas y las posverdades son mentiras emotivas. Pero para eso tiene que tener un departamento de prensa del gobierno en donde pues desmienten esas cosas, sacan los comunicados oficiales, las pruebas. Esa es la labor del departamento de prensa. Pero entonces en eso se la pasan todo el tiempo. Entonces, digamos... La labor es que es el departamento de prensa. El gobierno no tiene por qué encargarse de eso. Para eso tiene un departamento de prensa. Es así de sencillo, ese es el juego. Si el gobierno comienza a encargarse de eso, pues ya fue, porque va a gastar sus energías Petro en estar haciendo discursos respondiendo las blasfemias. No, es el departamento de prensa. Ante una fake news, comunicado oficial, con hechos. Pum, listo. Ya está, eso es todo. Pero de todas maneras, acuérdese de la frase famosa de Goebbels, ¿no? Calumnia. No, pero el mundo hoy en día es distinto. Goebbels tenía esa potestad porque tenía centralizada la comunicación. Hoy en día eso es distinto. Tienen que salir y ser comunicado de prensa oficial. ¡Pum! Ya listo. Eso es. Pero es que usted le está diciendo de una manera muy sencilla, pero resulta que ante el pueblo no es tan sencillo. Pero vuelvo y digo, es que eso no es problema del gobierno, eso es problema del pueblo por estar mal capacitado. Por eso, ¿y quién lo capacita? El gobierno, los planes de educación, etcétera, etcétera. Pero eso no va a suceder en una generación, ni en los 4 años de Petro. Por eso el gobierno tiene que tener departamento de prensa. Pero la fuerza del amarillismo es muchísimo mayor, supera cualquier otra información. ¿Por qué? Porque llama la atención. Y es que el bullying se lo hacen entre los mismos periodistas, que es todavía peor. Por más de que el gobierno tenga su departamento de prensa y por más de que saque informaciones, comunicados, diga una cosa, diga la otra, porque de hecho eso pasa, ¿no? Digamos, cuando salen también los ministros a desmentir fake news, ya ha entrado, digamos, esa marea de amarillismo y de titulares a la opinión pública que los da por hechos, de una y otra cosa. O sea, es increíble lo que llaman de una forma muy jocosa las cadenas de WhatsApp de las tías. Yo creo que cualquiera que use WhatsApp le ha llegado, algún familiar, algún pariente le ha mandado estas cadenas de WhatsApp con unas mentiras rampantes que las difunden y piden ser difundidas y se las creen, porque le mandan a uno eso diciéndole, miren lo que está pasando. Que no investigan, no googlean, no usan el teléfono para otra cosa distinta que para pasar y detenerse de vez en cuando en la fotico, en el meme o en el titular.
Entonces, mientras eso sea así, el pueblo va a estar desinformado, no va a estar correctamente informado, pero la prensa, los periodistas en general, sí deberían, no estoy hablando de todos, ¿no? Porque hay periodistas que son muy serios y que tienen unos programas muy buenos. Aquí en Colombia, por ejemplo, podemos citar a Daniel Coronel, entre otros, que son investigativos, que buscan muy a fondo sus fuentes y que son capaces de entregar una muy buena información. Y en el mundo también hay prensa alternativa que es muy buena, de excelente calidad. Pero deberían tener ética en la información que le entregan a la población, sabiendo eso, que la gente no está formada para poder digerir todas estas cosas como debe ser. Lo que pasa es que la ética es una materia de estudio, y como el periodismo ya no es de estudio, sino de oportunidad, pues entonces la gente no sabe lo que es la ética. Hoy en día una persona con recursos técnicos puede ser comunicadora, puede ser periodista, pero se les olvida precisamente eso, que hay materias de estudio como la ética. No, pero el problema yo creo que no radica en eso. Yo creo que el problema radica en que de todas maneras los sistemas políticos en el mundo y en Colombia pues son sistemas corruptos. Y ya está. Este es el quid del asunto, creo yo. Sí, entonces, ¿cómo entrar a quitarle ese hueso de la jeta de los perros? Entonces, no. Que eso se va a hacer, venga, quieto, venga, papito, présteme el huesito, ¿sí? Deme lo que usted ya lo ruñó harto, ya ha comido de él, pero préste para acá, que ese hueso no es suyo, es de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a ese hueso que usted está comiendo. ¿Se lo va a entregar así nomás? No, eso es lo que está pasando. Se agarran de pies y manos para no dejarse quitar el hueso. Hay un tema que de pronto podríamos manejar para el otro programa, démosle tiempo a esto para volver otra vez al tema de Colombia más adelante, ¿no? Dejémoslo aquí quietico. Que me gustaría, porque tenemos pendiente la segunda parte del asunto de la amenaza nuclear, pero me gustaría, como eso tiene que ver con política internacional, que nos diéramos una pasadita por Estados Unidos a ver qué está pasando con Trump. Claro. Biden. Por supuesto. ¿Te parece? Sí, claro, Álvaro, eso. A ver, si invitamos a Mijares, el mexicano que nos contribuya con esa perspectiva desde México, que está en frontera con los Estados Unidos. Por supuesto, pero queda pendiente todavía cerrar este tema de Colombia, porque no sabe, no. Sí, claro, pero démosle un tiempito a acontecimientos, ¿no? Bueno, muy bien. A ver qué, porque en esta semana pasaron muchas cosas a la carrera que nos dio pie a dar revuelta al programa de hoy. Pero entonces démosle un stand-by al asunto, una o 2 semanas para continuar con el otro tema, porque está relacionado uno con otro. Y luego miramos a ver qué sucede más con este tema de Colombia, a ver qué pasa. O sea, a dónde van las investigaciones, qué pasa con el Miguel Ángel del Río, qué sucedió finalmente con el asunto del dictamen de medicina legal del teniente coronel que aparentemente se quitó la vida. ¿Qué sucede con las investigaciones que tiene que formular y adelantarse en la Fiscalía y en la JEP? O sea, hay muchas cosas que están en curso, que siguen pasando, pero démosle tiempo a que se desarrollen un poquito más. A ver qué pasa. Por ahora, yo creo que sigue la discusión de los temas de las reformas. Algunos han querido pasar la reforma a la salud para la siguiente legislatura. Ya César Gaviria, el liberal, le mandó decir a Petro, envió un comunicado, una carta diciéndole: nosotros no somos opositores, somos amigos, nosotros estamos para apoyar. Nosotros es que estamos interesados en que las cosas se den
por la fuerza popular que está arrastrando Petro, que las cosas se le den a ellos en las regiones en las elecciones de octubre, ¿no? Ya se dieron cuenta de pronto los señores gavistas y toda esa ala del Partido Liberal, de esa ala conservadora del Partido Liberal, de que las maquinarias no les van a funcionar muy bien y que el pueblo les puede dar un revés en las elecciones de alcaldes y gobernadores y diputados si continúan con esa posición tan radical en contra de las reformas que está proponiendo el gobierno y que las está presentando para el pueblo. Entonces esperemos a ver qué pasa. Todo eso es tema que podemos ir analizando en la medida en que vaya habiendo más información. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera llegamos al final, ¿no? ¿Ibas a aportar algo más? ¿A acotar algo más? No, despedirme, darles las gracias y disculparme nuevamente por los problemas de conexión. Espero que la semana entrante tenga una mejor conexión, ¿no? Y ojalá los datos me hayan funcionado bien y no voy a salir la transmisión con trabas o con problemas. No, salió muy bien. Bueno, como siempre, Álvaro, perfecto. Agradecerte todo el tiempo, toda la intención, toda la profundidad y la preocupación por un tema que la gente, yo creo que pues sí le importa, pero nadie se dedica de verdad al estudio. Entonces, muchas gracias por ser una guía. Y a todos los youtubientes. Sí, la idea, perdóname un segundito, nace una acotación chiquita. La idea de todo esto no es establecer una crítica y señalar a todo el mundo y decirle ustedes nos informan y los otros desinforman y no sé qué, no es. Quien funja como periodista, ya sea con carrera profesional en comunicación social o como ciudadano, porque también el periodismo quedó abierto a que los ciudadanos lo ejerzan, como usted lo dijo, es muy cierto, desde que tenga los medios y pueda transmitir. Lo que estamos haciendo nosotros en cierta manera es periodismo ciudadano, que haya ética, ¿no? Por respeto a quienes nos están escuchando. Y las personas, por favor, infórmense. No coman ni siquiera lo que dijimos hoy aquí nosotros, no coman entero. Infórmense un poquito más, avancen un poquito más, que es bien interesante. Mire, cuando uno se interesa en los temas, los va desglosando y va aprendiendo muchísimas cosas más que posiblemente se le han escapado y no se oía muy bien. Entérense, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los tiktokientes y a todos los youtubientes. Y nos estaremos encontrando nuevamente el próximo martes, donde nuevamente estaremos aquí en el punto de mira. Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo a todos. Nos encontramos el próximo miércoles. Bye bye. Ahí nos vemos.